A fines del siglo XIX, la universidad se ocupaba fundamental y casi exclusivamente a la formación profesional. Era la institución que certificaba en nombre del Estado la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. Formaban profesionales que constituían instancias centrales para el ascenso social, en una sociedad signada por procesos rápidos e intensos de movilidad social. Cumplieron así un papel fundamental en la constitución de las numerosas y prósperas clases medias de la Argentina de principios del siglo XX. La estructura, el modo de funcionamiento, la administración y el gobierno de las universidades también fueron objeto tempranamente de críticas. Las casas de altos estudios estaban gobernadas por figuras que desconocían aspectos sustantivos de la enseñanza. El carácter vitalicio de los cargos chocaba con los valores democráticos y republicanos sobre los que buscaba conformarse el sistema político argentino. Los miembros de las academias tomaban disposiciones arbitrarias en muchos planos, sobre todo en lo referente a regímenes de exámenes, sistemas de regularidad o correlatividades. Los estudiantes se organizaron gremialmente a través de sus centros desde los primeros años del siglo XX. En Córdoba, la resistencia de los académicos era más sólida, ya que se jugaba, entre otros aspectos, el acceso a la élite gobernante, definida esencialmente por su condición doctoral. A principios de 1918, los estudiantes cordobeses se rebelaron contra su arcaico gobierno universitario e iniciaron la gesta conocida hoy como la Reforma Universitaria. Los profesores se manifestaron incapaces de promover los cambios y la solución consistió en asegurar la participación de los estudiantes en la elección del gobierno de las casas de altos estudios. La reforma se impuso en las 3 universidades nacionales y luego en las del Litoral y Tucumán, creadas sobre la base de casas de estudios provinciales en 1919 y 1921, respectivamente. Más tarde, se propagó por gran parte de América Latina. El mundo de los reformistas querían una universidad con un fuerte compromiso con la cultura, que renovase sustancialmente a su mediocre, arcaico y dogmático cuerpo profesional y que impulsase el desarrollo de la ciencia. La transformación reformista estimuló la vida científica a partir del desarrollo de institutos de investigación. Bernardo Hussey llevó a cabo de las investigaciones que le permitirían obtener en 1947 el Premio Nobel de Medicina en el Instituto de Fisiología, que reorganizó en la Facultad de Medicina de la UBA a partir de 1919. Con alteraciones significativas y con interrupciones provocadas por las intervenciones, entre ellas las llevadas a cabo a raíz del golpe militar de 1930, los estatutos reformistas mantuvieron su vigencia hasta finales de 1943. El peronismo impulsó un nuevo esquema legal para las universidades, suprimió la autonomía y dispuso que los rectores fueran elegidos por el Poder Ejecutivo. La representación estudiantil en los consejos directivos fue limitada a un solo estudiante con voz y sin voto, elegido entre los mejores promedios del último año. El gobierno procuró que las instituciones no se transformaran en focos opositores. El peronismo impulsó la creación de nuevas facultades en las distintas universidades. En la UBA surgieron odontología, arquitectura e ingeniería a partir de las divisiones de medicina y ciencias exactas. A fines de la década de 1940 se dispuso la creación de la Universidad Obrera. El peronismo introdujo otras modificaciones sustantivas en la vida universitaria, garantizó la gratuidad y durante algunos años también el ingreso directo. Luego del derrocamiento de Perón en 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora les otorgó un lugar de privilegio a los estudiantes. La universidad recuperó su autonomía, ahora en grado mucho mayor del que había gozado en la época de la Reforma, pero en un clima de fuertes tensiones políticas signadas por componentes internacionales como la Guerra Fría y por la proscripción del peronismo. Los años 50 presenciaron también, luego de fuertes resistencias, la creación de las universidades privadas.
En julio de 1966, luego del golpe militar sucedido un mes antes, las casas de altos estudios fueron, una vez más, intervenidas. Fue en realidad el golpe de gracia, porque el proyecto modernizador ya estaba debilitado tiempo antes por los procesos de radicalización de vastos sectores del estudiantado y por las presiones y extorsiones permanentes de los grupos de derecha. La resistencia contra el orden militar se hizo sentir entre los estudiantes, que protagonizaron movilizaciones y protestas e intervinieron activamente en el Cordobazo de mayo de 1969. En marzo del 76, la dictadura implementó un nuevo ordenamiento represivo que contó a los estudiantes entre sus principales víctimas. La dictadura impuso un férreo control de la vida universitaria, eliminó los principios relativos a la libertad académica. Obviamente que prohibió la actividad gremial y política en los claustros. Uno de los ejes de su estrategia estuvo centrado en el achicamiento de la matrícula a partir de la implementación de un sistema de examen de ingreso con cupos primero y luego a partir de la imposición de aranceles. Con el retorno de la democracia, en 1983, las universidades públicas recuperaron su autonomía basada en el cogobierno y la participación de los claustros. Se afirmó el principio de la gratuidad, el ingreso abierto y la matrícula comenzó un proceso de crecimiento acelerado en el que el sector público ocupó el papel central. El sistema experimentó un crecimiento en términos institucionales inéditos, expresado a partir de la creación de nuevas casas de estudios públicas y privadas que le otorgaron una nueva fisonomía. La heterogeneidad pasó a constituir una marca distintiva de la estructura universitaria argentina.